Tonight Podcast. ¿Qué hace usted aquí? Este es mi lugar. A mí me toca hablar hoy de Valiant. Vámonos de aquí, mono. Ahora sí, ya que se fue Monín, bienvenidos a otro episodio más del Tonight Podcast. Hoy les voy a platicar la historia de Valiant Comics, de esta editorial que tiene muchísimo que ver con Jim Shooter, que tiene muchísimo que ver con la continuidad en los cómics, con Marvel Comics, con los videojuegos. Así que esta es la historia de Valiant Comics. La historia comienza con un pequeño Jim Shooter de 13 años. Su familia tenía problemas económicos y siendo fan de cómics, lo primero que le vino a la mente fue vender una de sus historias a DC Comics. Y así, en 1966 debuta en el número de Adventure Comics número 346. Jim Shooter era un prodigio. Pronto en DC se dieron cuenta de la facilidad que tenía de escribir y dibujar historias. Jim Shooter también dibujaba y no lo hacía nada mal. Durante su etapa en DC creó varios personajes para la Legión de Superhéroes y al Karate Kid. No ese Karate Kid, este Karate Kid. Ya luego, años después, Columbia Pictures les compraría el nombre del personaje a DC Comics para no tener problemas legales, pero no nos desviemos. Sigamos con la historia de Valiant Comics. El caso es que Jim Shooter seguía escribiendo cómics en DC, incluso decían que Curt Swan está impresionado con el método de escribir cómics de Shooter, al igual que el método Marvel, del que ya hablamos en el episodio de los globos de texto en los cómics. Jim Shooter bosquejaba todo el cómic, colocando la acción y posteriormente metía los diálogos. Se decía que a Curt Swan le gustaban tanto las posiciones de las figuras de Shooter que se las copiaba. Así que en DC le encargan más trabajos y a Shooter se le ocurre la idea de escribir sus cómics más parecidos a un guión de cine, ya saben. Página tal, viñeta 1, establecemos lo que pasa, personaje 1 dice tal diálogo, personaje que oye le responde y así. Método que sigue hasta hoy. Sin embargo, empezó a tener conflicto con algunos editores de DC porque no le gustaba que le corrigieran su trabajo. En Marvel conocían el trabajo de Jim Shooter, así que lo invitaron a sus filas para los 70. Recordemos que Marvel Comics tiene su época dorada durante casi toda la década de los 60s, durante su creación y en los años siguientes. Pero para los 70s, que es la época en la que llega Jim Shooter, tenían problemas con los retrasos de los autores, y eso hacía que las revistas no salieran a tiempo y provocaba pérdidas de dinero. Roy Thomas había sido el editor durante muchos años, después de Stan Lee. Stan Lee estaba ahí en una función más creativa, ya no se encargaba tanto de las riendas. Roy Thomas era el que se encargaba de todo esto, pero ya estaba cansado, quería dedicarse solo a escribir. Así que el hueso de editor en jefe de Marvel pasó a varios escritores, como Jerry Conway, Len Wein, Marv Wolfman, Archie Goodwin, pero ninguno se sentía cómodo con todas las responsabilidades que cargaba ese puesto. Shooter llegó como escritor, pronto ascendió como editor y en cuanto Archie Goodwin dejó el puesto, lo toma Jim Shooter. Y ahí se quedó casi una década, del 78 al 87. Y lo primero que hizo para evitar los retrasos de las publicaciones fue crear los editores de grupo. Estos grupos constaban de editores que tenían a su cargo el, entre comillas, universo de algún personaje o equipo en particular. Y a su vez, estos editores tenían a sus asistentes que se encargarían de los detalles, de la comunicación directa con los artistas. Con la comunicación me refiero a que tuvieran su papel, que tuvieran su material. Y así la responsabilidad no caería sobre una sola persona y el engranaje nuevo que creó Jim Shooter comenzó a funcionar. Incluso aumentaron lo que ganaban los editores, lo que ganaban los artistas, empezó a haber más dinero, los cómics salían a tiempo. Bajo el mando de Shooter, Marvel Comics incrementaría sus ganancias, agregaría nuevos títulos, personajes, contrató y apoyó a nuevos artistas. Les fue tan bien que la compañía decidió darle más apoyo a sus proyectos televisivos y de cine. Y entonces mandó a Stan Lee a Los Ángeles para que se encargara de eso y le dejó todas las decisiones creativas en los cómics a Jim Shooter. Fue bajo el mando de Jim Shooter que se creó la continuidad estrecha y los crossovers entre personajes. Durante su gestión se publicó una de las mejores etapas de los X-Men, la de Claremont y Vine, los Cuatro Fantásticos de Vine y también la de Spider-Man de Stern y Romita, el Thor de Walter Simonson, por supuesto, por mencionar algunas memorables. También creó la revista Epic Comics. Para impulsar la venta de los juguetes de los personajes de la compañía, escribió Secret Wars y para ello creó un concurso donde el ganador aportaría su idea para esta nueva saga y de allí saldría el famoso traje negro simbionte de Spider-Man, que después ayudarían a la creación de Venom y Carnage.
Sin embargo, el carácter de Shooter no lo ayudaba. Constantemente en el área creativa no le daba luz verde a lo que los autores querían hacer. Les rechazaba las propuestas y los proyectos constantemente. Había discusiones muy acaloradas, pero acaloradas, verdaderos pleitos de casi a los golpes, gritos. Un día, de eso les voy a contar en otro episodio, de todos esos pleitos, hizo que muchos autores a mediados de los 80s abandonaran Marvel para irse a DC, entre ellos John Byrne, Frank Miller, toda esa camadita. Ya no soportaban a Jim Shooter, no lo podían ver ni en pintura, prefirieron irse a la competencia hacia DC. Y entonces, en DC vinieron las crisis en las Tierras Infinitas, la compañía se renovó completamente, vinieron títulos como Watchmen, The Dark Knight Return, el Man of Steel de Byrne, la Wonder Woman de George Pérez, en fin, que por primera vez los títulos de DC tenían mejores finanzas y más éxito entre críticos y fans. Marvel, sabiendo esto y con los conflictos que Shooter tenía con sus autores y que sus ventas bajaban, deciden despedir a Jim Shooter. Trasciende una anécdota que en esa época Byrne se entera de esto y organiza una parrillada en su casa con varios autores y editores para celebrar el despido de Jim Shooter, donde queman una figura de Jim que estaba fabricada con los cómics de New Universe, que era una saga que Jim Shooter había creado. ¿Y entonces qué hizo Jim Shooter? Bueno, eso se los respondemos después de este mensaje de nuestros patrocinadores. Muy buenas. ¿Os gusta el mundo del cómic? Entonces os encantará TVOX. ¿Qué es TVOX? TVOX es una plataforma de suscripción en streaming con una app propia para leer cómics. Olvídate de ir descargando cada cómic y eliminándolo de tu móvil cuando lo termines, porque todo nuestro contenido está en la nube. Contenido creado por profesionales en activo del mundo de la historieta y la novela gráfica, siendo además cómics hispanos, escritos en tu idioma por artistas que viven situaciones cotidianas similares a la tuya. Asimismo, te puedes olvidar de la gente que spoilea sobre los cómics, ya que TVOX es 100% individual, solo para ti. Puedes descargar la app en cualquier móvil o tablet sin restricciones. Y también, por cada cómic que leas, su respectivo autor cobrará por su trabajo. Disponible en Google Play y la App Store. Nos vemos en TVOX. Pero Jim Shooter sabía de los problemas de dinero que estaba pasando la compañía y durante varios años él se había hecho de su dinerito. Pues no quería pasar los problemas económicos que tuvo en su niñez y decide comprar Marvel Comics. Shooter sabía que New World, una compañía que llevaba canales de tele y de cine, había comprado Cadence, que era en ese entonces la dueña de Marvel Comics y que fue cuando lo despidieron. Shooter sabía que New World perdía dinero y que había posibilidades de comprar la compañía de Marvel, así que buscó un grupo de inversores y presentaron una oferta, pero en Marvel no querían tener nada que ver con Jim Shooter y prefirieron vendérsela a Ronald Perelman, que era un banquero dueño de compañías de ciencia, tecnología, entretenimiento, ya saben, un ricachón. Incluso está el rumor de que hasta les ofreció un poquito menos de lo que ofrecía Jim Shooter. Y Marvel, con tal de no tener nada que ver con Jim Shooter, se lo vendieron al buen Ronald Perelman. Así que Shooter, ensimismado, dijo, ¿saben qué? No me voy a dejar derrotar, no pude comprar Marvel, voy a convencer a mis inversores con los que iba a comprar la compañía y crearon mejor Valiant. Y ahí es donde se crea Valiant, en un principio publicando cómics de los luchadores de la WWF. Pero como los luchadores querían conservar el control creativo y Shooter era lo último que les iba a dejar controlar, dimitió de ir por esa línea y se fue con la de los personajes de videojuegos. Hizo un acuerdo con Nintendo y creó cómics de Mario Bros. Y de otros personajes. Lo que le vino bien a Jim Shooter fue la creación de Image. Cuando los autores top de Marvel deciden retirarse y fundar Image, muchos lectores dejaron de comprar cómics de las dos grandes compañías para ver qué más había en el mercado. Y allí, en un movimiento empresarial y de publicidad de Jim Shooter, se llevó un buen pedazo del pastel. Si tú comprabas las revistas especializadas de información de cómics de ese tiempo, cada 2 o 3, 4 páginas veías algún comercial de los personajes de Valiant Comics. Todos los lectores estábamos enterados. ¿Quiénes eran estos personajes? ¿Qué pasaba aquí? En ese tiempo, Jim Shooter compró Harvey Comics, que eran los que publicaban Ricky Ricón, Gasparín, y también compró los héroes de la editorial Gold Key. Estos de la editorial Gold Key tenían a Solar, que era un científico que consigue poderes atómicos, a Magnus Robot Fighter, que pelea con robots que intentan dominar el mundo, Pinky, y Turok, un indio que lucha contra dinosaurios inteligentes. Así que se une junto con su amigo, me refiero a Jim Shooter, no a Turok, se une con su amigo Bob Layton y renuevan a los personajes para la incipiente Valiant Comics y agregan a otro personaje insignia más de la compañía,
X-O Manowar, un vikingo que se hace de una armadura tecnofuturista y que es llevado a la época actual, dibujada por el mismísimo Barry Windsor Smith, que seguramente algún día le dedicaremos algún episodio. Y aparte, pues tenemos que hablar de la etapa con Bart Sears, que es impresionante. De ese tiempo también se creó Ray y Bloodshot, que tuvo algunos números dibujados por Norman Breyfogle. Pero el mood controller de Jim no se le quitaría y de nuevo comenzaría a crear un ambiente de trabajo denso y tenso, corrigiendo o cambiando guiones de los demás autores para que se hiciera lo que él decía. Incluso llegó a dibujar algunos cómics bajo su seudónimo Paul Creedy. Y como a Jim le chiflaba la continuidad, hizo que Turok del pasado tuviera que ver en el mismo hilo histórico de la continuidad de Valiant con X-O Manowar y Solar en el año 4000. ¿Y cómo le iba a hacer para eso? Pues creó viajes en el tiempo y a unos hermanos inmortales, Gilad, Aram e Ivar. Y ellos iban explicando durante sus aventuras cómo estaba todo conectado. Durante ese tiempo, Valiant gozó de una muy buena salud económica hasta que reventó la burbuja especulativa. Eran los tiempos de los miles de números, uno por todos lados, con su respectiva estampita en 3D o sus portadas metalizadas. La gente compraba cómics como inversión, así entre comillas, pues creían que con el tiempo iban a subir de precio. Y entonces compraban, me voy a comprar tal número porque eso va a pagar la universidad de mi hija. O eso va a pagar mi carro de lujo. Los inversores, entonces, los que estaban con Jim Shooter, querían que se publicaran más títulos de Valiant, porque nada más tenían 10 en ese entonces. Jim Shooter les dijo que él no podía tener más títulos bajo su cargo. Sabía de la especulación, pero pues era una patraña. Y no le hicieron caso, y como se negaron a sus planes de expansión, lo despidieron. Jim Shooter se fue, Valiant siguió con el modelo que había dejado el propio Jim Shooter, y agregó otro personaje insignia de la compañía, Ninjaka, de la mano de Joe Quesada, que comenzaba en ese entonces. Pero tal como había previsto Shooter en el 93, la burbuja reventó. Los lectores se dieron cuenta de que la venta de muchos números era puro atole con el dedo para vender, y se dejaron de comprar muchas copias. Valiant intentó hacer un crossover con Marvel para recuperar lectores, sobre todo el que destaca es el de Iron Man con X-O Manowar, pero ni eso pudo salvar a la compañía, y al punto ya de la bancarrota que llega Acclaim y lo salva y la compra. Sí, Acclaim, la de los videojuegos. Aprovecharon la popularidad de los personajes de Valiant para adaptarlos. Llamaron a Fabián Nicieza para que fuera editor del área de cómics, y en esa etapa Valiant tuvo un respiro, se salvó. Pero hicieron a un lado el universo de Jim Shooter y crearon un nuevo universo. Esto para atraer a nuevos lectores. Y el nuevo universo Valiant, a todos sus personajes les agregaron nuevos orígenes. Se trajo autores como Kurt Busiek para Ninjak, Warren Ellis en Solar, Mark Waid en X-O Manowar. Por allí también andaban Garth Ennis. Se creó el nuevo cómic Harbinger. Sin embargo, eso no bastó, las ventas fueron bajando, y aunque los mantuvo durante algún tiempo bien, en el 98 Acclaim decidió cerrar la línea de cómics. A los videojuegos les iba muy bien y los cómics no estaban vendiendo, así que ¿para qué los iban a mantener? Y aunque hubo pequeños intentos de publicar cosas, no pasó nada relevante. En el 2004, Acclaim pierde los derechos de sus juegos deportivos, y eso hace que mucho de su capital se pierda y cierre, incluyendo Valiant. Acclaim cierra sus puertas, se termina Acclaim, pero un año después, en el 95, Dinesh Shamdasani y Jason Kotari compraron los derechos de Valiant, y para fundar el nuevo Valiant Entertainment trajeron a mucha gente de Marvel y de la revista Wizard. Así revitalizaron la compañía. Vinieron muchos reboots y muchos intentos por llevar a sus personajes a otras plataformas, cine, tele, videojuegos, y el relanzamiento más importante se hizo 7 años después, en el 2012, donde todo comenzaría desde cero, y donde probablemente tengamos un nivel de calidad muy alto en Valiant Comics, con muchos títulos que merecen sus propios episodios. Vinieron X-O Manowar por el escritor Robert Venditti, Harbinger con Joshua Dysart y Barry Kitson, Bloodshot Reborn, escrito por Jeff Lemire. Vinieron nuevas series de Ninjak, de Unity, Archer and Armstrong. En fin, un montón de muy buenos títulos que vale mucho la pena leer y que ya les dedicaremos sus episodios también. Mientras se graba esto en el año de la pandemia mundial, Bloodshot ya tuvo su película y Valiant sigue en la mira de crecer a sus personajes y a su compañía. Probablemente lo mejor de Valiant está por venir. Y esa ha sido la historia de Valiant Comics. Ahora ya la conocen. Espero que les haya gustado. Yo soy Miguel Ángel Hernández. Y nos vemos el siguiente domingo. Chao.